Muy bien, este vídeo es la grabación para la actividad guiada 2 de la asignatura eh, Exoplanetas y Astrobiología. Así pues, voy a empezar con la presentación. Eh, el título es Razas extraterrestres entre el cine y la ciencia y bueno, pues vamos a hablar un poco entre yo y mi compañera Ángela de cómo se ve un poco todas estas razas extraterrestres, pues un poco desde el punto de vista de la ficción y desde el punto de vista de la realidad, de la ciencia. Las historias de encuentros con seres de otros cuerpos celestes son muy antiguas. En términos de la historia escrita de la humanidad, ya en el siglo II, ni más ni menos que Luciano de Samosata, un autor sirio, imaginó un viaje espacial por parte de los seres humanos a la Luna, donde encontraron no ya solo vida extraterrestre, sino incluso una guerra interplanetaria en plena efervescencia. Por supuesto, su visión distaba mucho de cualquier cosa que hoy podríamos suponer como real, pero la idea de encuentros con razas extraterrestres ya había aparecido. Lo mismo se puede decir de otros autores posteriores, como Kepler, Cyrano de Bergerac y sus selenitas, Edgar Allan Poe o incluso el mismo Julio Verne, que era el que ya un poco más empezó a aproximarse a algo que podría considerarse como verídico. Pero sin embargo todavía están bastante lejos de la humanidad. Hay que esperar ya a 1898 con La Guerra de los Mundos de H. G. Wells y la primera parte del siglo XX con autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke o Ray Bradbury para comenzar a tener algo que a día de hoy podríamos considerar realmente como plausible. Esto nos llevó irremediablemente a la segunda gran fuente de inspiración para cualquier tipo de encuentro con alienígenas o vida extraterrestre, que es el cine. Así pues, ¿cómo ha tratado el cine con los encuentros con alienígenas? Bueno, pues la primera película que se conoce que tuvo un encuentro con alienígenas fue Viaje a la Luna. Película que es célebre por esta imagen, la imagen de la Luna con la bala de cañón clavada en su ojo derecho. Eh, en esta película, los seres humanos se encuentran con un grupo de selenitas que, bueno, pues con los que tienen que luchar y a los cuales vencen gracias a su ingenio y fuerza física superiores. Tras la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, tenemos otros exponentes como, por ejemplo, Himmelskibet, donde un grupo de marcianos vienen a la Tierra con un mensaje de paz para la humanidad. Estos tenían forma humana y, bueno, pues entra un poco con la idea de que, pues eso, la humanidad debería tener paz, ta. Otra cinta de esta época es Aelita. Esta es una cinta propagandística del comunismo donde la recién creada Unión Soviética debe acudir al rescate de una princesa marciana sometida a la tiranía de su padre. Es en la segunda mitad del siglo XX cuando comienzan a salir, sin embargo, toda la mayor parte de películas sobre extraterrestres y alienígenas hasta cierto punto. Por ejemplo, El platillo volador, de 1950, incluye la primera aparición de un ovni en la gran pantalla. Sin embargo, luego en la película resulta que este platillo volador o este ovni pues es un invento de la Unión Soviética creada para destruir el modelo de vida americano y etcétera, etcétera. El caso Roswell también tuvo su influencia en el cine, iniciando una época en la cual los viajes espaciales fueron sustituidos por invasores alienígenas de distintos tipos y condiciones. Desde los seres multiformes de El Enigma de Otro Mundo, que luego tuvo una versión mucho más conocida llamada La Cosa, de John Carpenter, a los alienígenas capaces de tomar el control de nuestros cuerpos y mentes en la invasión de los ladrones de cuerpos, y pasando por los célebres marcianos con forma de pulpo de La Guerra de los Mundos. En los años 60 se aprecia la influencia del movimiento hippie y la búsqueda de la paz y la hermandad entre todos los seres humanos a través de la búsqueda de dichas virtudes entre diversas especies alienígenas, sobre todo a partir de series. En este caso, bueno, pues el gran exponente es Star Trek, que bueno, es una serie mítica que exploró y sigue explorando a día de hoy, tanto en las películas como en las series, pues esta faceta de un poco búsqueda de la paz entre todas las especies, ¿no? Y entre todas las razas. Hay dos notables bueno, pues películas que se pueden comentar aquí. La primera es Star Trek, la película, en la cual el primer contacto con otro tipo de inteligencia resulta ser en realidad el regreso de una antigua creación de la propia humanidad, no tanto una raza alienígena nueva como bueno, pues el regreso de algo que ya conocíamos pero que había sido modificado. Y también es una buena pues nota especial
para Star Trek Primer Contacto, en la cual se narra el primer contacto de la humanidad con otras razas extraterrestres en el universo de Star Trek. En el año poco después también nos encontramos con un clásico como es 2001, una odisea del espacio, donde los seres humanos, por primera vez, somos en realidad casi creaciones de estos seres, siguiendo una línea que marca Isaac Asimov ya en su libro Civilizaciones extraterrestres, del cual nos hablará Ángela posteriormente. A finales de los años 70 llegan también los primeros efectos especiales serios y algunas de las mejores historias sobre alienígenas, con clásicos como Encuentros en la tercera fase, donde el primer contacto no solo es pacífico, sino que además se realiza a través del lenguaje de la música, dando a entender que este puede ser un lenguaje universal que permita la comunicación entre todo tipo de especies. También llega Alien, el octavo pasajero, una pieza maestra de las alienígenas por primera vez, no ya un ser inteligente, como una especie de animal listo, que además no necesita de ningún tipo de tecnología superior para exterminar a todo un montón de humanos y con el cual sería peligroso negociar, sinceramente. No se puede decir de otra forma. También llegó en esta época la segunda de las sagas ultra conocidas. Se trata de Star Wars, una galaxia muy lejana donde los seres humanos no solo no somos la única especie, sino que somos solamente una entre muchas. Algunas de ellas son humanoides, otras con cierta forma de humanoide y algunas que no tienen absolutamente nada de humanoides y que pueden tener entre mucho y nada en común con nosotros. Y todas estas razas, bueno, pues conviven en una especie de amalgama bastante similar a lo que podríamos llamar, bueno, pues la humanidad con sus distintas etnias y países en la realidad. A partir de los años 70 comienza una etapa en la cual las películas con alienígenas se multiplican exponencialmente, tanto con segundas y terceras partes o remakes de películas previas, como con nuevas ideas, entre las cuales creo que pueden destacar títulos como E.T. el extraterrestre, donde un simpático extraterrestre es dejado atrás por error y desarrolla una relación simbiótica con un niño humano. También es de notar Starship Troopers, basada en un futuro donde la humanidad se ha movido hacia un sistema de gobierno fascistoide y donde los enemigos son una raza insectoide con la que, al igual que en Alien, resulta difícil negociar. Independence Day regresa al tema de las invasiones extraterrestres de la Tierra por la fuerza. Y también nos encontramos en esta época con diversas inclusiones cómicas, tal como pueden ser, por ejemplo, Hombres de Negro, donde la Tierra es una especie de iglesia universal donde pueden refugiarse de numerosas especies alienígenas, o Mars Attack, una variación de la Guerra de los Mundos, con graciosos homicidios verdes. En 1997 se estrenó una de las películas que intentó mostrar un posible primer contacto con otra inteligente de la forma más realista posible. Se trató de Contact, película en la que el programa SETI da frutos, aunque el final no es precisamente el deseado. Durante los primeros años del siglo XXI también hemos tenido algunos títulos más que interesantes, donde la crítica social supera incluso al contacto con los extraterrestres, como por ejemplo Avatar, en la cual nosotros, los seres humanos, nos convertimos en la especie invasora que intenta oprimir o incluso exterminar a otras especies alienígenas. También nos encontramos con títulos como Sector 9 o La Llegada. Uno de mis títulos favoritos de esta época, sin embargo, es la adaptación cinematográfica de El Juego de Ender, en la cual nos encontramos con una raza alienígena tan distinta a nosotros que ni siquiera nos considera como seres inteligentes. Esto desencadenará un conflicto interespacial con ellos de consecuencias absolutamente imprevisibles. Por supuesto, no todas las películas con viajes espaciales incluyen encuentros o interacciones con razas alienígenas. Un buen ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, Dune, donde en las películas los seres humanos son la única especie inteligente de la galaxia. En los libros, sin embargo, sí existe otra inteligencia, pero es una inteligencia artificial que fue creada por los seres humanos. Así pues, tampoco es que sea realmente una inteligencia puramente extraterrestre. En resumen, la visión de los extraterrestres en la historia del cine ha sido extremadamente variada, con entidades total o parcialmente humanoides, entidades muy diferentes de nosotros pero basadas en especies terrestres, y otras que son completamente inclasificables por nuestra actual experiencia. También podemos encontrarnos con todo tipo de interacciones hacia nosotros como especie, desde aquellos que vienen como amigos, a los que vienen con la idea de erradicarnos o convertirnos en sus esclavos, o incluso algunos a los que les resultamos simplemente indiferentes. Todas estas formas de interacción han sido tratadas por diversos científicos, como Asimov, Sagan, Hawking o Drake,
pero esa es una parte de la literatura científica que desarrollará más en profundidad mi compañera. Con esto hemos acabado, espero que lo hayáis disfrutado, muchas gracias, hasta pronto.